Bueno, vamos a ir comenzando entonces la actividad, saludarlos formalmente a todos y agradecerles la participación. Les voy a pedir, por una cuestión de mejorar el sonido, que todos se silencien. Si vamos a ir habilitando en base a posiciones. Saludarlos a todos, darles la bienvenida a todas y todos y agradecerles haberse sumado a esta actividad. Yo soy Guillermo Zubinícar, soy el director del espacio Los Molinos, un espacio de encuentro, como nos gusta denominarlo, por la idea que tiene este espacio y en este caso moderador de una charla a la que decidimos llamar el gas como recurso estratégico para el desarrollo económico y el bienestar de las familias. Una charla que va a tener 3 exposiciones, como para hacerle un raconto de lo que es la idea de este momento. En primer lugar, la vamos a escuchar a Verónica Gese, que es asesora en energía y sostenibilidad, que fue secretaria de Energía de la provincia en la gestión de Miguel Lifchit. Después vamos a escuchar al diputado nacional Enrique Esteves, que es autor del proyecto para que se declare servicio público al llamado gas envasado, gas licuado de petróleo. Y bueno, Enrique nos va a contar detalles de lo que es este proyecto. Y después vamos a escuchar a Marcos Alarcón, que es el presidente comunal de San Martín de las Escobas, acaso para graficar en primera persona lo que significa, ¿no?, esta desigualdad en cuanto al acceso a la red de gas natural y lo que significa. Para muchos, que como en mi caso, digo, y como seguramente el caso de algunos de nosotros, tener el gas natural es una cosa naturalísima, valga el juego de palabras, pero que es realmente significativo cuando no está. Y eso además significa una desigualdad que me parece que en todos los casos hay que por lo menos pensarla y intercambiar ideas e incluso debatirlas. En cuanto al formato de la actividad, la propuesta es que en alrededor de 15 minutos vayan exponiendo, primero Verónica, después Enrique y después Marcos, y en el final abrir un fragmento de consultas para aquellos que quieran hacerlo. Obviamente que estas cuestiones de la virtualidad nos proponen algunos tiempos que son necesarios respetar para todos, porque además también es una cuestión que tiene que ver con la atención de cada uno, así que vamos a estar en una actividad que rondará la hora 15, hora 30, como máximo. Eso va a marcar algún límite en cuanto a la cantidad de consultas, pero obviamente todos aquellos que exponen están dispuestos a responder a las preguntas. Yo no me quiero extender demasiado porque lo interesante de esto es poder escucharlos a los expositores. Solo quiero tomarme un minuto para contarles que desde Los Molinos, insisto, nos gusta llamarlo espacio de encuentro porque esa es la idea, nos propusimos desde el comienzo generar espacios de estas características para pensar sobre todo los problemas cotidianos, los problemas diarios de las vecinas y los vecinos de San Jorge en primera instancia, pero también con una mirada mucho más regional, que también nos parece que es significativo. Este espacio forma parte de la Asociación Civil Creer en Red. Es un centro donde buscamos reunir actividades y propuestas culturales, actividades y propuestas sociales de diversas características. Tenemos 3 líneas de acción que nos hemos propuesto, y una de esas líneas es justamente pensar, debatir y tratar de acordar sobre cuestiones de la vida cotidiana, situaciones problemáticas que atravesamos como comunidad. Justamente esta actividad forma parte de uno de los 3 ejes que tiene el espacio, que es el de charlas y conversatorios de interés general y también sobre algunos temas específicos como en este caso. Además, tenemos talleres y cursos que están funcionando en el espacio, talleres y espacios de formación, y realizamos presentaciones artísticas, sobre todo mirando lo que pasa en nuestra región. Por eso quiero aprovechar para invitarlos, a quienes no lo conocen, a pasar por el espacio. Está en Eva Perón 1226 de San Jorge.
Y por último, algunos agradecimientos que me parece que corresponde para el comienzo, agradecimientos en nombre del equipo de Los Molinos, en primera instancia a los expositores, a Verónica, a Enrique y también a Marcos. Agradecimiento por este ratito que nos dan de su tiempo y su experiencia y sus conocimientos para que podamos charlar sobre este tema. Agradecimiento, como siempre, presente en cada una de nuestras actividades a Lorena, la diputada Lorena Uriel-Lin, que nos da una mano muy importante siempre en cada una de las actividades que realizamos. Gracias a ella también, y obviamente a cada uno de ustedes por haberse sumado a esta actividad. Yo me silencio y ya le doy lugar a Verónica para que empiece, bueno, con el desarrollo que acaso sirve como para darnos contexto y entender un poco más en qué estamos parados en este tema del gas. Verónica. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que todo lo que tenga que ver con la información y hasta diría capacitación en temas energéticos es importantísimo. Es un tema que es muy técnico y no se le ha dado nunca la suficiente difusión, porque en general es un tema que siempre se prefiere como dejar un poco transparente para que la gente piense que la energía es algo que está ahí, que no tiene ninguna incidencia, salvo para los casos como los de ustedes en los que esto define la trascendencia o no de las actividades productivas de las localidades. Pero que al haber tan poca información, justamente yo creo que con una intencionalidad de que la gente no se ocupe de estos temas para que le queden siempre a los mismos y que no sean discutidas determinadas cosas, lo que hace es que cuando tenemos que ponernos a hablar, tenemos que dar un marco, porque por ahí no todos conocemos lo mismo sobre el tema. Entonces yo me voy a ocupar un poquito de eso. A ver, me voy a poner acá el coso para que no me vaya más tiempo del que tenía pensado. Bueno, yo les empiezo contando que el sistema actual de lo que es el sistema gasífero de Argentina viene por la ley 24076 desde el año 92, fueron las famosas leyes privatizadoras de todos los sistemas energéticos. En el caso, en el caso del gas es muy diferente al caso de la energía eléctrica, por ejemplo, en el cual el gas, al ser en ese momento un sistema federal que estaba, dominado, marcado por gas del Estado desde hacía muchísimos años, al hacerse la privatización se privatiza como un sistema federal, distinto a lo que ya sabemos que existe y que es en Santa Fe tenemos, que es el sistema eléctrico y las empresas provinciales. En este caso, la ley de privatización fue en el año 92, en el 93 empezó a regir bien el sistema, regula un montón de cosas, pero para centrarnos en lo que nos ocupa, regula lo que es el transporte y la distribución del gas natural en la Argentina. Para ese entonces había bastantes gasoductos que Gas del Estado había tendido en la nación, y esos gasoductos se llaman de transporte, que también se concesionaron a empresas privadas. Después también lo que se concesiona, que es lo que nos ocupa en este caso, son los gasoductos de distribución y las redes de distribución que estaban ya en las provincias, y que en el caso nuestro, que eran de Gas del Estado, y que en el caso nuestro la concesión que nos toca es con Litoral Gas, que es una empresa privada, salvo en algunas localidades, como todos conocemos, y en la zona de ustedes también hay, en las que las cooperativas o SAPEM se pudieron guardar la subdistribución, si bien dependen de Litoral Gas en todo lo técnico, son subdistribuidores. Litoral Gas es distribuidor para toda la zona, el territorio santafesino. El agente técnico, el que determina técnicamente qué es lo que corresponde, qué es lo que necesita cada obra que se va a ejecutar de gas en la provincia, es Litoral Gas. Así como en el caso de la EPE, para lo eléctrico es la EPE, en el caso de Litoral Gas, una empresa privada es la que determina las características técnicas que tienen que tener las obras en la provincia, ya sea que las haga ella misma, que las tenga que hacer un privado o que las tenga que hacer un subdistribuidor. Esto, la privatización del sistema generó distintas cuestiones. Funcionó durante 9 años el sistema, en el cual
porque hay que decirlo, en un primer momento funcionó hasta el 2001, hasta la gran crisis del 2001, funcionó un sistema en el cual había un ente regulador, que es el ENARGAS, que todavía hoy es el ente regulador de toda la actividad gasífera, que cada cierto tiempo determinaba cuál es la tarifa que iban a cobrar las distribuidoras, en este caso Litoral Gas, y dentro de esas tarifas les exigía determinadas obras de ampliación del sistema. Entonces, dentro de la tarifa había un porcentaje que iba a parar a lo que Litoral Gas tenía que cumplir como obras de ampliación del sistema. Eso, digamos, como ya podemos anticipar, después del 2001, se destruyó completamente la operatoria normal, es decir, la ley no se cumple. Si bien durante la gestión de Macri se intentó y se generaron revisiones técnicas tarifarias integrales, las RTI, de las que hablo, en las cuales en audiencias públicas las empresas, en nuestro caso Litoral Gas, le decían a el ENARGAS qué obras iban a hacer, pero cuánta plata necesitaban en la tarifa para hacer esas obras. Esto es así porque el riesgo empresario obviamente lo tiene que asumir la empresa concesionaria, lo tiene que asumir Litoral Gas. El riesgo empresario, todo lo que es la administración financiera. Bueno, durante todos los periodos en los que no funcionó, que básicamente, aunque en el periodo de Macri se intentó que funcionara, en realidad no llegó a ponerse ese mecanismo en funcionamiento de nuevo, durante todo el tiempo en el que no funcionó, que dadas las cuestiones macroeconómicas del país, el Estado Nacional intervino el ENARGAS en varias oportunidades, hoy vuelve a estar intervenido, y determina que no se aplican más las revisiones tarifarias, con lo cual las empresas pueden seguir cobrando lo mismo sin hacer las obras que tenían planeadas. Esa es la cuestión que se fue dando desde 2001 en adelante, básicamente, para decir que fue más o menos así, pero en algunos periodos, como digo, se intentaron hacer las cosas bien y después siempre volvía una crisis, siempre había alguna disparada del dólar que hacía que sea imposible. Durante todo este periodo de tiempo, de 2001 hasta esta parte, muchos juicios de las distribuidoras, como Litoral Gas contra el Estado argentino por incumplir el contrato de concesión, con lo cual tienen el Estado argentino tiene hasta condenas pendientes en el CIADI, en organismos internacionales, quiero decir, y que les debe a Litoral Gas, es decir, Litoral Gas está con todas las de ganar, porque se le ha incumplido su contrato de concesión desde hace muchos años. Eso para ponernos, para decir, bueno, ¿por qué el Estado no le puede? Porque la verdad es que están un poco atados todos a todos los incumplimientos que hemos tenido como país con las distribuidoras. Las distribuidoras también incumplieron, pero digamos que un contrato de concesión tiene cláusulas que si no son cumplidas, y habiendo interpuesto acciones a nivel internacional, es muy difícil de defender por qué Argentina no las cumplió. Entonces, esta cuestión de las RTI que no se fue cumpliendo hizo que Litoral Gas se alejara de lo que era la expansión del sistema y se conformara con ampliar las redes de distribución en las localidades que fueron creciendo, como Rosario, Rafaela, las localidades más grandes que tiene a su cargo, para poder, bueno, Santa Fe misma, también la ciudad de Santa Fe, para seguir sumando estos clientes. Incluso en esas mismas localidades, Litoral Gas tampoco pagó las obras de expansión, sino que en muchos casos se los hizo pagar a fideicomisos de empresas constructoras y de los usuarios finales. Es decir, Litoral Gas no es que hace años que viene perdiendo plata, pues si no cualquier empresa se iría, ¿no? Así que esa es un poco la realidad hasta ahora. ¿Qué pasa con las localidades que no tienen el servicio o que tienen servicio y hay que ampliar el sistema como para que sea suficiente para lo que son las empresas que son gasointensivas? En ese caso, si nosotros, digamos, como provincia, quisiéramos invertir en obras de gas, lo que nos planteamos hace 5 o 6 años atrás, ¿cómo hacíamos? Porque cuando uno, como Estado provincial, tiene que sacar plata del bolsillo, que es plata de contribuyentes, hacer una obra de gas
y cedérsela a Litoral Gas para que Litoral Gas gane plata con esa obra, la situación se tornaba un poco compleja de explicarle a la gente por qué los santafesinos, todos los santafesinos nos teníamos que endeudar para que se beneficie Litoral Gas. Entonces, ya hace 4 años que tenemos lo que es Enerfe, que es una empresa, una SAPEM, una empresa con participación estatal mayoritaria, que se creó mediante una ley, es decir, todos los diputados y senadores estuvieron de acuerdo en que teníamos que tener en Santa Fe una empresa de gas que se ocupara del sistema de expansión de gas. Esta empresa se creó, se puso en funcionamiento y empezamos todo lo que fue el trayecto con lo que es la autoridad de aplicación, el Enargas y Litoral Gas. A Litoral Gas no le agrada para nada que exista una empresa estatal, porque eso quiere decir que si yo le voy al Enargas y le digo, yo tengo la plata como provincia para hacer la obra, pero después quiero hacer la distribución yo. Esto, digamos, yo lo estoy trasladando a un formato en el que lo podamos entender. Después tiene un montón de palabras técnicas que no las voy a decir. Pero yo tengo la plata, quiero invertirlo, este dinero de los santafesinos, en hacer obras de expansión del sistema de distribución, pero lo quiero administrar yo, no se lo quiero dar a Litoral Gas. Bueno, ahí hay todo un proceso que obviamente lleva años, porque Litoral Gas interpone todas las prerrogativas que tiene para evitar que la provincia pueda hacer obras de gas. Nos pasó y lo tomamos como, digamos, como un proceso de ejemplificador de esto, el gasoducto Ruta 1. El gasoducto Ruta 1, acá para la zona de la costa de la ciudad de Santa Fe, fue el gran ejemplo. Nosotros teníamos el dinero por lo que fue la ley de endeudamiento. Dijimos, probemos a ver cómo funciona esto de tener el dinero y oponerse a que Litoral Gas usufructúe de esa obra. Entonces ahí hicimos una audiencia pública en la cual toda la gente dijo que estaba a favor de que la obra quedara en manos de la provincia. En esa audiencia pública, digamos, la gestión nos llevó más o menos un año para que el Enargas en ese entonces nos diera la posibilidad de hacer la audiencia pública. Litoral Gas es digamos, el ente al que nosotros tuvimos que acudir todas las veces para que nos visen y nos aprueben todos los planos técnicos de la obra, con lo cual se entenderán que demoraba eternidades para aprobarte cualquier papel, para darte cualquier reunión. Entonces, llega el punto en el que el Enargas ya no puede estirarlo más, ya habiendo una audiencia pública, nos otorga la subdistribución es decir, le dice a la provincia, bueno, si vos pones el dinero y Litoral Gas no lo quiere poner, porque le da la posibilidad a Litoral Gas antes de decir, bueno, yo pongo el dinero, hago la obra y me la guardo yo y la administro yo como debiera ser. Como Litoral Gas no pensaba poner un peso en el gasoducto Ruta 1, nada, no le quedó otra al Enargas que decir, les doy la subdistribución. Justo a nosotros se nos termina el mandato y, bueno, ahora la actual gestión eligió otras opciones supuestamente para esa obra. Pero a lo que voy es, ¿qué opciones tenemos como provincia, digamos como estados, para operar en este sistema tan complejo que un poco nos ata a toda la decisión de una empresa privada que obviamente no quiere que se le meta gente en el medio y que está tratando constantemente de que otros paguen las inversiones de las cuales ellos van después a ganar dinero? Digamos, es poner en Enerfe, que es la empresa de gas y energías renovables, poner en Enerfe, en la cabeza de Enerfe, la inversión que hace el Estado santafesino. ¿Se podría hacer de otra forma? Sí, se puede hacer de otra forma, que es regalarle la obra a Litoral Gas. Esa es o sea, no tenés muchas opciones. Es una decisión política la que se toma cuando se define una cosa o la otra. Hay estados provinciales que han definido tener su Enerfe y hay otros estados provinciales que han definido yo hago la obra y no me importa, guardátela, te la regalo, la gente, digamos, pone el dinero, la empresa concesionaria no corre ningún riesgo empresario, ni presenta ni se le genera ninguna complicación financiera y hacen la obra. Es una decisión política, como decía, en un sistema que no funciona.
porque si vos me decís, este sistema federal de la ley 24076 es un sistema que funciona, que dio resultados o que da resultados, o que podemos prever que, bueno, dentro de un año, cuando todo se acomode, esto va a funcionar. Y la realidad es que sabemos que no va a funcionar porque la macroeconomía argentina tiene tantos altibajos que es imposible, y que además con la mirada que tienen los últimos gobiernos, que es de seguir subsidiando y pisando el ordenamiento, el funcionamiento ordenado del sistema según la 24076, no va a ser posible. Entonces, yo creo que urge una reconfiguración de este sistema. ¿Qué es lo que les impide avanzar sobre este sistema? Los juicios ganados por las empresas distribuidoras como Litoral Gas y otras en los organismos internacionales de comercio por incumplimientos de Argentina. Eso es lo que les impide hoy tratar de ir a recuperar o de alguna forma volver a ordenar este sistema que a la gente no le está dando respuesta. Así que, bueno, esto es un poco a rasgos generales cómo se maneja el sistema. Para la zona de ustedes, Litoral Gas en el 2017, que fue la última revisión técnica integral, o sea, la última RTI, hace una presentación en el Enargas, en la audiencia pública, y dice que más o menos unos 23 millones de pesos en ese momento les iba a llevar una obra de ampliación para poder sumar usuarios, entre los cuales estaban Los Molinos, bueno, y otras de las localidades, en el gasoducto, sumarlas al gasoducto regional sur, que es del que dependen, obviamente, y que, digamos, va de toda la ruta 94, digamos, esa zona, y son varios pueblos, ponía unos 23 millones de pesos en esa época para generar esta ampliación, dentro de otras muchas ampliaciones que decía que iba a ser Litoral Gas si le daban la tarifa que ellos pretendían. Esto, bueno, no sabemos qué pasó, pero obviamente no pasó. La realidad es que de esas obras, Litoral Gas, de las que se comprometió en 2017, creo que alcanzó a hacer 2 pequeñas ampliaciones y después ya dejó de regir el sistema porque se volvió a intervenir el Enargas y a dejar sin vigencia la RTI porque se volvió a pisar la tarifa residencial, etc. Entonces, bueno, otra vez mostrando que el sistema no funciona y que desde hace muchos años en Santa Fe no hay ampliaciones del sistema que estén, digamos, generadas por la ley que hoy está vigente. Cualquier ampliación que hubo fueron ampliaciones que se realizaron pagándolas los privados directamente, o en algunos casos las ampliaciones que ha habido son de los subdistribuidores, que son las pequeñas cooperativas y las APEM. Así que bueno, gas hay en la Argentina, está disminuyendo, en el último año y medio viene bajando bastante lo que es la extracción de gas, justamente porque no hay una palanca, digamos, las empresas que están explorando y que tienen a su cargo determinadas áreas, no ven que la tarifa sea una tarifa, la tarifa de gas sea una tarifa, digamos, interesante, con lo cual han bajado la extracción, y eso hace que, digamos, Argentina tenga que importar cada vez más gas, lo cual cada vez complica más, no tanto por el tema de precio, porque el precio a nivel internacional no es un mal precio, sino que lo que complica son las cuentas de la Argentina. Tenemos que pagar en dólares muchísimo dinero para tener gas. Entonces somos importadores de gas, y al ser importadores, más importadores somos, más nos complica con la balanza de pagos. Así que bueno, en ese sentido, no es que no hay gas o que se pueda llegar a decir no se amplía el sistema por un faltante. Es más, la gran apuesta de este gobierno, y diría que del anterior también, es a reactivar Vaca Muerta con precios un poco más altos, es decir, pagarle más por el gas, lo que fue en su momento el Plan Gas, que todavía está vigente, pagarles más para que estén más tentados a seguir invirtiendo en más pozos y a seguir extrayendo más todavía, porque supuestamente Vaca Muerta tiene una gran cantidad de gas y la idea es que Argentina sea un exportador de gas, con lo cual no es un problema de cantidades, puede llegar a ser un problema de precio, porque sacar el gas de Vaca Muerta es caro, el gas de fracking, de la exploración no convencional, es caro.
en Argentina es muy caro, y entonces a comparación, en general, a comparación de lo que son los precios internacionales, te sigue conviniendo importarlo. Pero ahí tenemos el problema de la restricción de dólares. Entonces, el tema energético en Argentina es un tema complejísimo, porque no solamente afecta a, digamos, la cuestión puntualmente de la industria energética, sino que al ser tan grande, el volumen tan grande, tiene impactos muy fuertes en todo lo que es la economía. Desde los subsidios que estamos hoy pagando entre todos para las distintas energías, tanto para la eléctrica como para el gas, los proyectos ejecutivos que están terminados, que solamente lo que hay que hacer es el proceso este que yo mencionaba, que es hacer todo el trámite ante el ENARGAS para que el ENARGAS diga, bueno, la provincia va a poner el dinero para hacer estas obras, pero se quiere quedar con la distribución de toda esta zona. Ese proceso hay que tener la voluntad política de hacerlo, o directamente, como dijimos, de endeudarse a la provincia, conseguir de alguna forma los fondos, que las localidades lo aporten y terminen, digamos, generándole infraestructura para el Litoral Gas. Eso es una decisión política, como yo le haya confundido a los molinos, porque yo busqué todo lo de los molinos que teníamos de nuestra época, y me falta Parrino, que es una gran pérdida para nosotros, que es el que conocía todo al dedillo, pero la realidad es que el proyecto de la Ruta 34 era un proyecto gigante, era un proyecto muy ambicioso, por eso la cooperativa de integración lo había tomado en determinado momento. Es el proyecto más ambicioso de todos los de gas que nos habíamos propuesto. Lo que les falta en este momento solamente es encontrar financiamiento y a partir de ese financiamiento hacer las presentaciones al ENARGAS. De otra forma, un gasoducto en esa zona, si no interviene la provincia, Litoral Gas no lo va a hacer nunca, porque para Litoral Gas no es redituable hacerlo, y menos si no tiene las condiciones financieras necesarias. Entonces, no es una zona, nosotros con Parrino siempre lo hablábamos, no es una zona, si bien es una zona que tiene muchísimo potencial, a Litoral Gas, cuando se le está por vencer la concesión, no le interesa, digamos, los molinos o la Ruta 34 de dentro de 20 años. Acá en la zona nuestra, en Esperanza, hace más o menos 28 años, los industriales se pusieron de acuerdo y pagaron el gasoducto. Recién se empezó a usar intensivamente hace menos de 10 años ese gasoducto. Pero bueno, en ese momento la inversión la hicieron los industriales de la zona, y Litoral Gas por eso quedó de esta zona. Nosotros tenemos APEMS y cooperativas. Pero en ese sentido, la visión de largo plazo, la empresa no la va a tener. Por eso la 24076 no genera resultados reales, salvo cuando hay una estabilidad macroeconómica importante. Entonces, bueno, toda esa cuestión está basado todo en decisiones políticas. Resolver este tema está basado en una decisión política de invertir en algo que a largo plazo seguramente va a tener muy buenos resultados para la provincia, porque se generan, sí, todo lo que tiene que ver con la industria alimenticia, que sí o sí es gasointensiva. No hay otra forma, digamos, energéticamente no vas a encontrar nada más que sea más eficiente en términos económicos y en términos técnicos para elevar el calor al punto en el que se necesita, ¿no? Para poder, digamos, generar valor agregado a lo que producen nuestras zonas. Así que, bueno, la decisión es un poco la decisión entre lo que hace Córdoba. Ustedes están cerca de Córdoba, sabrán que Córdoba ha desarrollado gasoductos. ¿Cómo lo hace Córdoba? Córdoba pone la plata, el Estado provincial pone la plata, y la obra se la guarda y la administra, etcétera, la empresa que se llama Ecogas, que es una empresa privada. Entonces, esa es la decisión política. Nosotros, por lo menos hoy, tenemos las dos posibilidades. Tenemos Enerfe, que la generamos justamente para tener estas dos posibilidades. En los casos en los que no hay otra opción que entregarle la obra de alguna forma a Litoral Gas, poder hacerlo, cosa que nosotros no llegamos a hacer esa transición nunca, porque Litoral Gas nunca, digamos, prestó conformidad a ninguna de esas soluciones que buscábamos, o intentar hacerlo por nuestra cuenta como provincia.
Así que hoy el gobierno de Perotti tiene en sus manos los proyectos ejecutivos de los 6 gasoductos grandes. El más grande es el de la 34, eran cerca de 98 millones de dólares, es un gasoducto muy, muy grande, pero es muy necesario y entendemos que para lo que es la provincia de Santa Fe tampoco es tanta la inversión. Pero ahí está la decisión política de decir, yo invierto 100 millones de dólares en una zona, eso ahí creo, entiendo la ideología que nosotros aplicamos en la gestión, tiene que quedar en manos de la administración del Estado o de las cooperativas, que en este caso por eso digamos, tratamos con la cooperativa de integración para que formaran parte de la SAPEM, que es ENERFE, y pudiéramos entre todos administrar esa subdistribución que primero tenía que ser otorgada. Nosotros teníamos, en la última parte de la gestión, en el último año, logramos, digamos, generar con Córdoba un convenio por el cual nosotros le participábamos de lo que son los acueductos de Santa Fe, es decir, los acueductos que tomaban de nuestro río Paraná, subían hasta Córdoba, y Córdoba se comprometía en algunos casos, y eso quedó en estudio al final, porque bueno, después terminó la gestión, y obviamente también después falleció José Luis Parrino, en poder encontrar soluciones para algunas localidades, no para todos los corredores, digamos, no era una solución integral porque Córdoba tampoco hace gasoductos troncales, con lo cual solamente tienen un determinado caudal un poco pequeño, con lo cual algunas localidades de la zona de Córdoba podían llevar gas a la zona de Santa Fe. Se firmó ese convenio en el año 2019, pero que yo sepa no se ha avanzado en la formalización, digamos, de algún proyecto de esa zona, digamos. Así que eso también se había empezado a estudiar, pero no era una solución, digamos, a largo plazo, porque los gasoductos de Córdoba no los planteó como los planteamos nosotros, con un caudal suficiente como para una industrialización. Córdoba tiene otra idiosincrasia y tiene otra forma digamos, de la productividad dentro de lo que es la geografía. Los pueblos por ahí, en general, tienen muchas menos industrias que los nuestros, entonces por eso hizo gasoductos más pequeños. Así que donde se podía, Parrino estaba ahí estudiando cómo podíamos enganchar a Santa Fe con Córdoba y a cordobeses con el agua. Verónica, clarísimo. Muchas gracias por ahora. Bueno, en la medida de que surjan después consultas al final, vamos a seguramente retomar, pero muchas gracias por la descripción. Ha sido un contexto, me parece que clarísimo, y no quiero demorarme, y ya mismo digo, en este contexto está el proyecto que Enrique presentó a nivel nacional y que tiene que ver con esto de declarar servicio público al gas envasado. Digo, en este contexto se torna fundamental, Enrique. Bueno, buenas noches a todos y todas. Gracias, Guillermo. Un gusto compartir con Verónica y con Marcos esta charla de un tema, bueno, que como desarrolló Verónica, ¿no? Es un tema muy, muy importante, estratégico para el desarrollo de nuestro país, con una mirada integral. Pero ustedes vieron que en Argentina la única política de Estado que hay es la permanente improvisación, ¿no? O la nula planificación, es decir, todo lo contrario a lo que es la definición de una política de Estado en sí misma. Una política de Estado es obviamente una decisión pensada en términos de un proceso, en términos de una mirada de mediano plazo hasta de largo plazo, y no la improvisación permanente. ¿Y por qué digo esto? Porque un poco lo venía contando Verónica en el desarrollo de lo que es la historia de los 90 con las privatizaciones y cómo eso se fue, se fue dinamizando de una manera tal que hay una absoluta ausencia de un plan, digamos, ¿no? Y eso lo podemos trasladar a casi todos los temas importantes de nuestro país. Y eso hace que las decisiones que vayamos tomando, o sea, por parte del Estado o por parte de los oficialismos, siempre son erráticas porque son más parches que otra cosa, ¿no? Y muchas veces esos parches, por no tener tampoco una mirada a mediano plazo, aunque sea de reducción de daños,
van superponiendo parches hasta que llega un momento en que eso se hace muy difícil y siempre estamos ahí al límite de que, lo digo exageradamente, ¿no? Pero de que explote todo. Y eso nos pasa con todos los temas centrales, lamentablemente, de nuestro país. Entonces, un poco, Verónica mencionaba la ley 24076, que es la ley, digamos, de gas natural, del gas en red, que declara al servicio de gas natural como un servicio público. A diferencia de otra ley, que es la que proponemos modificar nosotros, que es la ley 26.020, que es la de, obviamente, administración, digamos, transporte y comercialización del gas licuado de petróleo, que es el famoso gas de garrafa. Y acá es donde vienen algunas incongruencias también propias un poco del Estado argentino, ¿no? Porque, a ver, según los objetivos que tiene previsto el Estado en términos conceptuales, sería facilitarnos de alguna u otra manera la vida en comunidad y garantizar un piso de acceso a los derechos medianamente equilibrado, ¿no? Sobre todo a los derechos básicos. Bueno, pero, y entonces acá nosotros nos enfrentamos, ¿por qué hacemos este planteo de que nosotros queremos que la distribución y la comercialización del gas en garrafa sea declarado un servicio público? ¿Por qué estamos planteando esto? Porque nosotros lo que queremos es intentar equiparar, digamos, situaciones de desigualdad que son profundizadas por el propio Estado. Entonces, esas desigualdades, hoy lo hablábamos con Guillermo a la mañana en un programa de radio, son dos caras de una misma moneda. Por un lado, el Estado, al no cumplir con la universalización del acceso al gas natural, genera una desigualdad. Y eso se da, obviamente, podemos hasta discutir el federalismo acá, porque ustedes se imaginan que a medida de que vos te vas alejando de la ciudad de Buenos Aires, salvo las principales ciudades del país, hay un alto porcentaje, para que tengamos nosotros una idea, el 34% de nuestra población no tiene acceso al gas natural. Entonces, esto lo que plantea es que, por un lado, el Estado no te garantiza las redes de gas en distintos lugares, pero incluso en los lugares donde hay red de gas, tienen acceso, obviamente, los sectores que viven, vamos a decir, una ciudad, Rosario, en la ciudad, en la parte consolidada urbanísticamente. Las personas que viven en barrios irregulares o vulnerables no tienen acceso al gas y terminan pagando más caro, digamos, el gas y mucho más de gas por mes que una persona, un vecino, una vecina que viva en un barrio consolidado de la ciudad. Y a su vez, el gas de red natural tiene subsidios. Un poco Verónica recién decía, hace poco tiempo atrás nosotros votamos una ley que es la de zonas frías, que lo que intentaba es equiparar en base a un mapa térmico, digamos, del país, equiparar algunos subsidios, obviamente en base a algunos criterios, a lo que es la tarifa del gas natural. Entonces, nosotros lo que decimos es, queremos equiparar la posibilidad de las personas, o el trato jurídico, el estatus jurídico que tiene la distribución de red de gas o gas natural y la distribución de gas de garrafa. Y el punto central para tratar de equilibrar esa situación es que el gas licuado de petróleo, es decir, el gas de garrafa, sea declarado un servicio público como lo establece la ley que mencionaba Verónica, que es la 24076, que declara al gas natural como un servicio público nacional. ¿Y qué quiere decir que queremos que sea declarado un servicio público? Bueno, cuando vos declarás servicio público, le das una potestad al Estado Nacional de mayor control por un lado, pero también de fijación de precios por el otro. Y lo que hoy hay para el precio de garrafa
es un precio de referencia, porque también es cierto que el Estado Nacional, por decreto, generó un programa de hogares con garrafas que subsidia, voy a decirlo entre comillas, y ahora explico por qué, a 2,3 millones de hogares de nuestro país. Pero eso equivale al 60% de los argentinos y argentinas que no tienen acceso al gas natural. Con lo cual, hay un 40% de esas personas que quedan afuera, sin ningún tipo de subsidio. Y ese subsidio, que vuelvo a repetir, bueno, tiene una determinación obviamente, pero aparte el precio sugerido es absolutamente irrisorio, porque para que ustedes tengan una idea, hace unos meses atrás, la garrafa de 10 kilos en la provincia de Buenos Aires, vamos a decir conurbano, tenía un precio estimado o sugerido de referencia de alrededor de 450 pesos. Y todos ustedes saben muy bien que una garrafa de 10 kilos, 450 pesos, no se consigue en ningún lado, ¿no? De mínima, me atrevería a decirte que es el doble, o por ahí, dependiendo del lugar, dependiendo de la cercanía, dependiendo de algunas situaciones como planteaba Verónica. Entonces, acá, claro, bueno, en esto básicamente coincide nuestro proyecto, que es modificar la regulación del gas licuado de petróleo, es decir, el gas de garrafa, para que sea declarado un servicio público y así el Estado pueda tener la posibilidad de fijar precio, obviamente en base a los costos y a la rentabilidad, digamos, de las empresas, pero fundamentalmente también teniendo un mayor control que todos sabemos en la Argentina, como lo contaba Verónica, es bastante complicado. Yo agrego un par de cosas más de lo que venía diciendo Verónica respecto de la política energética o de la matriz energética de nuestro país. Nosotros ahí también tenemos otro inconveniente, porque obviamente la matriz energética es básica para tener para poder pensar en un modelo de desarrollo de país, de un modelo de desarrollo productivo, en fin. Ahora, nosotros no podemos dejar de mirar que el mundo hoy está virando, obviamente, a una matriz energética diversificada, pero tendiendo a ser lo más sustentable posible, es decir, lo más amigable o respetuosa del ambiente y de la naturaleza. Y esto no es un tema menor, porque los combustibles fósiles, se están usando cada vez menos, e incluso regiones del mundo, la Unión Europea, por ejemplo, tiene un pacto verde pensado de acá al 2050, en el cual van a ir reduciendo notablemente, fundamentalmente con los objetivos de reducir los gases de efecto invernadero. Pero eso también va a ser un problema para nosotros, porque ellos también van a dejar de importar productos que no se produzcan, valga la redundancia, en base a un determinado sistema de cuidado del ambiente. Y esto, más temprano que tarde, para nosotros va a ser un problema, porque las decisiones que se están tomando a nivel mundial de cuidado del ambiente son bastante, están empezando a ser bastante severas, porque realmente están ocurriendo cosas en el mundo, desde un punto de vista climático, que no estábamos acostumbrados, ¿no? O que veíamos por ahí un poco más en las películas. Es decir, que nieve en el sur de Brasil es algo que objetivamente se veía en una película. Que haya localidades de Canadá que tengan 50 grados centígrados es algo medio impensado. Las grandes inundaciones que hubo, en Italia, en Alemania, en el centro de China, es decir, son situaciones realmente complejas y que los países inteligentes están viendo de qué manera se pueden dar un proceso para llegar a modificar su matriz energética, su modelo de desarrollo productivo para cumplir con esos objetivos. Porque esto tiene un problema. Lleva tiempo porque fundamentalmente lleva mucha plata. Si le lleva mucha plata y un enorme esfuerzo a los países centrales, imaginemos nuestra situación en Argentina. Y ahí hago un puente con una cosa que decía Verónica. Cuando nosotros votamos en el Congreso la ley de aporte extraordinario a las grandes fortunas, no sé si ustedes se acuerdan,
el porcentaje más alto de lo recaudado, es decir, el 25% de lo que se recaude de ese impuesto, lo que se recaudó de ese impuesto, se va a destinar a la exploración convencional y no convencional de pozos de gas. Y el argumento específico que dieron tenía que ver con esto que planteó Verónica. Necesitamos dejar de importar, es más, necesitamos, si fuera posible, exportar. Ahora, en torno a todo esto, obviamente que se abren otras discusiones que también, bueno, yo soy un poco la voz de Verónica Gess en el Congreso Nacional, ¿no? Porque es ella quien me adoctrina sobre estos temas y me explica, y yo por ahí le mando un mensaje, un audio a cualquier hora y me manda la respuesta, pero quiero decir, algo similar también sucedió con el tema, por ejemplo, de la ley de biocombustibles, que es algo en lo cual retrocedimos notoriamente, y vuelvo a repetir, las justificaciones de esas decisiones generalmente tienen que ver con una coyuntura y con parches, que en muchos casos esos parches nos alejan más del futuro que de una posibilidad de ir por lo menos encaminándonos en alguna dirección de estas a las que va el mundo y donde nosotros lamentablemente no vamos. Entonces, cierro un poco la idea o mi participación con esto para no extenderme. Cuando no hay un plan o cuando no hay una mirada a mediano plazo, digamos, cuando uno no sabe a dónde quiere ir, es muy difícil encontrar algo que te lleve hacia esa dirección, digamos, ¿no? Porque básicamente no sabes a dónde quieres ir. Y creo que en la Argentina en muchos casos pasa esto, y también, como decía Verónica, se vienen sumando crisis tras crisis que van dejando especies de capas de problemas estructurales que después son muy difíciles de poder resolver, y por eso es imperioso que se piense como se pensó el proceso en Santa Fe, que no fue un proceso irresponsable, que no fue una aventura, pero que obviamente sí tomó riesgos en el marco de poder cumplir el objetivo, que era garantizar el derecho del acceso, en este caso, al gas y el desarrollo lo más equitativo de todo el territorio provincial, y por eso se pensó, y por eso están los proyectos ejecutivos, y por eso se pensó en hacer una empresa por ley. Bueno, esto quiere decir que cuando se quiere, se puede, ¿no? Y un poco lo decía Verónica en términos de decisión política. No es voluntarismo político, es decisión política, estudio, planificación y un trabajo serio y responsable que permite generar, como lo generamos en su momento con los acueductos en la provincia de Santa Fe, que permite generar también con transparencia, quiero decirlo esto, porque cuando llegó el primer gobierno del Frente Progresista, con el ex gobernador Hermes Wiener, uno de las licitaciones más importantes que había, refería también a una obra muy importante, era con Odebrecht, que fue una licitación que obviamente estaba teñida de sobreprecios y que fue todo el escándalo posterior a nivel nacional e internacional también. Entonces quiero decir que con planificación, con seriedad y con transparencia se pueden garantizar objetivos de estos que no son imposibles para nuestro país. Así que simplemente eso, agradecer y bueno, y obviamente quedo a disposición. Muchas gracias, Enrique. La verdad que clarísimo y pensaba, ¿no? Y me parece que es una buena manera de empezar con una consulta para Marcos. Digo, desigualdad en el armado de la red de gas natural. A su vez, desigualdad en el manejo del gas natural con respecto a lo que es el gas en garrafa. Demasiados perjuicios, ¿no? Para localidades como San Martín de las Estobas, Marcos. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, ante todo, buenas noches a todos y a todas. La verdad que, bueno, yo voy a describir un poco y voy a hablar de cosas que en las localidades como las nuestras, que no tenemos gas natural, por ahí estamos acostumbrados o normalizamos, y que a veces nos damos cuenta cuando nos vamos a una ciudad y hay gas natural y encontrás esas diferencias. Obviamente, como decía Enrique y como decía Verónica, una de las cosas fundamentales es para el desarrollo, o sea, la imposibilidad de igualar los costos que tienen las empresas que se dedican a ciertas cosas donde el distinto precio del gas
influye muchísimo en su accionar, o sea que ya es un tema que no fomenta el desarrollo en nuestras localidades de alguna empresa, qué sé yo, por ejemplo, una fundición o muchas, hay miles de ejemplos que usan, que no pueden radicarse porque los costos son altísimos. O sea que eso influye negativamente en el desarrollo. Después hay cuestiones del día a día. Los costos, hoy hablamos, bueno, acá se consumen tubos de 45 que salen 5.000 pesos. La garrafa de 10 realmente, bueno, se consigue hoy en 600, 650 pesos y la garrafa de 15 en 1.100 pesos. Eso ya nos deja también a todas las familias con una situación desigual totalmente con respecto a lo que gastamos mensualmente. Y obviamente que el uso del calefactor y de todo lo que implica en un hogar es muy distinto en los pueblos donde tenemos garrafa a donde tenemos, donde hay gas natural, ¿no? Y a esto lleva una cuestión también que por ahí no se tiene en cuenta, pero que siempre pega en los sectores de más bajos recursos. Uno de los ejes que yo digo, bueno, la injusticia económica es uno. Lo otro es el problema de la fluidez. A ver, donde hay gas natural, hay fluidez de gas. Hay siempre. A nosotros se nos termina la garrafa, básicamente. Y hay que cambiarla. Y cuando se te termina la garrafa y te estás cocinando, bueno, parás, cuando se te termina y es una estufa, pero cuando se te termina y te estás bañando, como le pasa a mucha gente, realmente es un problemón, ¿entendés? Y bueno, donde sos una familia numerosa o donde tenés alguien que en muchos lugares, yo describo situaciones, en muchos lugares hay 2 garrafas enganchadas a un mismo contador, medidor, y se cierra una y se abre otra en los lugares donde pueden. Pero en otros lugares, y acá va una situación donde yo describo o diría que es, no solo es injusto, sino que también es un desamparo que tenemos en estas localidades, donde no tienen para comprar las 2 garrafas, ni ese medidor de doble boca. No tenés que parar para poder cambiarla, pero si tuvieras la otra garrafa, como pasa en muchos hogares, en los hogares de la gente mayor, de gente que por ahí no tiene la fuerza para manipular una garrafa, teniendo la garrafa al lado, tampoco la pueden cambiar. O sea, son situaciones que se te pueden dar. Primero, si te quedaste sin gas y no tenés otra garrafa, tenés que esperar hasta mañana que el proveedor de garrafas te traiga o te busques una garrafa. Y a veces, teniendo 2 garrafas y no teniendo el intercambiador, también hay gente que se queda desamparada, se queda sin ese servicio básico por no poder tener la fuerza para manipular a la garrafa y poder cambiarla. Entonces, estas cositas que nosotros realmente, la verdad que estamos acostumbrados a que ocurran, pero vos cuando vas y te encontrás en una ciudad donde tenés gas, siempre decís, che, qué diferente que vivimos, qué distinto, qué injusto, qué mal que está esta falta de este servicio. Y después hay otro eje que por ahí no me quiero extender mucho, pero que veo que está ocurriendo, y ahí va la mirada estratégica, de los servicios básicos y de lo que tenemos que estar preparados como sociedad, está en que nuestras localidades está cambiando muchísimo esto del crecimiento que estamos teniendo. Hoy está muy distinto que hace 20, 25 años atrás, que nosotros, las localidades pequeñas, no tenemos universidades ni facultades, y todos los que queremos o quieren profesionalizarse con algo, viajan a distintas ciudades. San Martín de las Escobas está cerca de Santa Fe o de Rosario, y nuestros estudiantes, nuestros jóvenes iban y se profesionalizaban en esas ciudades, y hace 20, 30 años atrás se quedaban allá y formaban familia. Hoy, realmente, por distintos problemas, como la inseguridad principalmente, y un montón de cosas más, los jóvenes están volviendo a formar familias a los pueblos más chicos, los pueblos o las localidades. Entonces nos tiene que encontrar totalmente preparados, con infraestructura preparada para recibir ese crecimiento poblacional que estamos teniendo. Y ahí es donde también tenemos que empujar muchísimo el tema de la igualdad ante estas situaciones. Yo cierro con esto, o sea, hay muchísimos problemas de costos, de diferencias, de tener gas natural o no en una localidad.
Y bueno, el corredor de la 34, como hablamos con Verónica, venimos gestionando hace años que eso se puede hacer. Se había generado toda una propuesta, un proyecto, estaba todo. Y bueno, esperemos que se pueda empujar de alguna manera, que podemos entre todos, estábamos de acuerdo todas las localidades, para que eso fuera factible. Pero es como por ahí describiste, Guillermo, se hizo en los lugares donde las ciudades más grandes, donde mayores consumos hay, y ahí es donde el privado se contradice con el tema de lo estatal, ¿no? Hoy la EPE es un ejemplo de que hay energía en todos lados por igual. Y cuando nos encontramos con un privado metido en el medio, vemos que el privado va a donde realmente es rentable y no a donde necesita la gente. Así que muchas gracias por haberme invitado y bueno, a disposición por las preguntas. Gracias Marcos. La verdad que me parece interesantísimo llevarlo a ese punto del día a día, de lo más concreto, de lo más simple, que a veces se pierde de vista cuando no está esa carencia. Abro un pequeño paréntesis, estamos ya cerca de las 8:10, tenemos, me parece, unos 10 o 15 minutos como para hacer consultas. Aquellos que quieran hacerlas pueden escribir en el chat y le vamos cediendo la palabra. Quería compartir un par de datos que están en el chat. 6.200 pesos el tubo en Piamonte. Y bueno, eso nos decía Vanessa, ¿no? Y Horacio nos decía que, bueno, si estás trabajando con el gas y te quedas sin, bueno, es un verdadero dolor de cabeza. Me parece que son cuestiones que grafican clarísimo en el día a día. Y me parece interesante lo que fue surgido desde el análisis macro hasta ese recorrido que nos termina de graficar claramente la problemática. Gabriela había pedido la palabra, quiero obviamente cederle para que pueda también hacer su consulta o su comentario. Hola, buenas tardes. Bueno, Marcos, excelente la descripción, es lo que nos pasa a nosotros en los pueblos. Cuando te estás bañando, se te termina el gas y te acordás de todos y todas. No, felicitar a Enrique por el proyecto, porque la verdad que tiene una mirada muy amplia y nosotros necesitamos ese tipo de proyectos para que se lleven adelante, porque bueno, sumando a todo lo que decía Marcos, unas cosas que por ahí lo que nos sucede a nosotros es que no hay un precio fijado. En época de inviernos, el gas, los precios se disparan, o sea, hoy no está escaseando, pero tampoco no han sido unos fríos tan contundentes y tan seguidos, pero nos pasa que los proveedores se quedan sin, y si vos no sos cliente de ese proveedor, cuando fuiste a comprar la garrafa que la pagabas $6.50, la pagás $900, por no ser cliente del que te reparte el gas. Y también, otra cosa que no sé si Marcos comparte conmigo, y por ahí la gente que tiene gas en garrafa, es la calidad del gas. Es malísima, depende del proveedor que compres. Muchas veces no conseguís la YPF gas. Conseguís una garrafa que viene pintada de qué color. Obviamente no te dan una factura, o sea que andar a reclamarle a Mungocho, y tenés los picos que se te tapan del calefón, los picos de las estufas, y cuando llamás te dicen, el gas es malo. La garrafa, fuera de joda, la movés y tiene agua, tiene demasiada agua. Algunos le ponen la mitad agua y la mitad gas. Entonces, ahí se nota mucho el tema de la desigualdad, y bueno, uno a lo mejor puede costear más de 2 garrafas por mes, pero el jubilado que cobra una jubilación mínima, imagínate, si encima lo joden con el gas, los precios, los excesivos precios, creo que también eso está muy bueno que se contemple el tema del proyecto y el tema del costo de la garrafa. Simplemente eso, y bueno, gracias. Gracias, Gabriela. No sé, Marcos, si querías decir algo. No, sí, estoy totalmente de acuerdo con el tema de la calidad. Eso también es algo que afecta muchísimo, digamos. O sea, nunca es la misma calidad de las distintas garrafas y provoca esos problemas. Y bueno, ni hablar en los lugares, yo siempre digo, bueno, porque los sectores más bajos de la sociedad, vos a veces haces estos fríos terribles y están esperando hasta las 8 de la noche para poder prender la garrafa, para que no se te termine, digamos. No es menor, digamos, el tema del gas en garrafa, porque no
la gente no termina teniendo ese servicio básico, porque realmente es básico, porque es para estar más calentito, es para cocinar y es para proteger un poco a tu familia en estos fríos, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, hay gente que puede, que nosotros estamos desde siempre, desde que nacimos estamos acostumbrados a la garrafa, esto acá, pero cuando vos ves la otra parte, que llegaste a un lugar donde tenías, llegar al 10 de la mañana el calefactor prendido, ¿está prendido? Sí, te sorprendía, ¿viste? Decir, ¿cómo puede ser nada? Si acá no cuesta nada, papá. Eso es una de las injusticias también, ¿no? Eduardo, pidió la palabra Eduardo, lo escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad es primero marcar que en los dos casos, tanto de Enrique como de Marco, las dos comparaciones son muy marcadas, son preocupantes por un lado y lamentables por otra, ¿no? La verdad que entre el servicio público, incluso subsidiado para los que más tienen y la brecha con los que menos tienen con la garrafa, y bueno, y con todas las renegadas y otras cosas, por decirlo de alguna manera, que marcaba Marcos, también, por supuesto. Bueno, no, le quería hacer una pregunta a Verónica. En el caso de la empresa santafesina, en el caso de ciudades que, por ejemplo, que extienden su red de la que ya tienen para una cuadra para un lado, una cuadra para el otro, en ese caso, y que, digamos, son ciudades que, por ejemplo, bueno, las de la línea de la Ruta 13, que son previas a la existencia de la empresa santafesina y obviamente están atendidas y las obras existentes ya pasaron a manos supongo que en la mayoría, a manos del Litoral Gas. En ese caso, ¿puede la empresa santafesina intervenir en el proceso de ampliación o no en esa situación ya no puede intervenir por alguna cuestión técnica o por alguna otra? No, es una cuestión regulatoria. El Litoral Gas es el dueño de nuestro territorio. Para hacer cualquier cosa le tenemos que pedir permiso. Para hacer cualquier cosa en términos de lo que es la distribución o subdistribución, en este caso de gas, tenés que pedir permiso, habilitar. Toda la información técnica son ellos los que te la habilitan y te la sellan, o no. Es la autoridad técnica para toda Santa Fe. Y por lo tanto, para cualquier ampliación que se quiera hacer sobre una red que ya manejan ellos, o una red que fuera de una cooperativa o de una SAPEM más pequeña, hay que pedirle el uso de sus redes, digamos, y no lo van a permitir. Eso no hay forma de que lo permitan. Vas a estar años luchando porque ellos ya tienen incluso la distribución en esa zona. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, para lo que pensábamos hacer para el caso, que si puedo les voy a proyectar acá lo que teníamos. Este es el proyecto de la 34. Nosotros, donde está ahí, acá abajo está San Martín, este proyecto lo podíamos pedir, o sea, lo podíamos tramitar porque está separado de lo que es la zona en la que hoy podría llegar a tener interés Litoral Gas. O sea, todo lo que era la parte de lo que empezaba en Cañada, terminando en Casas. Bueno, nosotros lo teníamos ahí con unos 60 millones de dólares, pero esto es bastante antiguo el cálculo. A lo que voy es, en esta situación que nosotros teníamos, en ese momento era lo ideal esa zona, porque Litoral Gas era muy poco probable que quisiera intervenir en esa zona, y era más probable entonces que realmente no lucharan tanto para impedirnos hacer la obra. Porque también está en las zonas en las que son zonas ya muy ocupadas, que tienen la posibilidad de generar industria, ya tienen industrias, como nos ha pasado en otros proyectos por ahí más chiquitos, ni siquiera te visaban la documentación técnica porque lo impedían totalmente. Es como una perversidad que hay dentro de la ley, que vos estás como obligado a que toda inversión social, estatal en este caso, quede en manos de la empresa. Por ejemplo, en el caso de lo que es la zona de Rosario, y en Santa Fe también, la empresa ni siquiera hace la obra de distribución dentro de las ciudades. No es que no la hace, no la paga. Ni siquiera para aumentar su cantidad de usuarios. Los usuarios tienen que pagar la red de distribución, y también cuando esa red de distribución necesita que se haga un aumento, se genera alguna otra estación reguladora,
también hay que pagar la estación reguladora. Entonces, en el caso de la empresa provincial de la energía, uno termina entendiendo de que siendo una empresa estatal, que las obras las pague el general de la gente o la gente que las necesita, bueno, porque en realidad es el mismo Estado el que administra la empresa, pero en este caso es una empresa privada, por eso lo que decía Marcos de la comparación entre las empresas privadas y las públicas. Como terminamos todo es una decisión política, pero para los casos donde ya está consolidada la red de distribución a cargo del Litoral Gas, es imposible que ellos alguna vez te lo autoricen. Podés lucharla, pero vas a estar muchos años y no va a resultar. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. No, yo recuerdo que en el presupuesto de este año, del gobierno provincial, del año 2021, tienen presupuestada la obra de gasoducto, tramo Ibarlucea San Martín de las Escobas. No estaba buscando el monto, pero no lo encuentro. Está como obra interdepartamental. Me suenan por 200 millones de pesos. Es decir, eso que está presupuestado, ¿es factible, es viable o es algo que está en el presupuesto y que nunca lo vamos a lograr? Porque digo, por lo que estuve escuchando me da la sensación de que ojalá se apruebe el proyecto de Enrique, que después la segunda pregunta es en qué estado está en la Cámara de Diputados el proyecto, porque digo, por lo otro me da la sensación que nos va a costar mucho que llegue el gas natural a localidades que hoy no lo tienen. Mira, factible termina siendo todo dependiendo del dinero que tengas. Ahora, 200 millones de pesos para una obra no es nada. No empezás, yo supongo que si es ese dinero es para la primera parte de todo lo que es el estudio de factibilidad y los trámites técnicos. Eso, si vos no tenés la anuencia de Litoral Gas, te puede llevar más o menos 1 año y medio, 2 años, todo ese proceso. Que yo haya visto, este gobierno provincial no ha hecho trámites ante Litoral Gas para ninguna obra, por lo menos de lo que nosotros nos enteramos, y solamente estuvieron, digamos, el gasoducto del sudoeste, estuvieron viendo algunas localidades de avanzar, pero son obras muy chiquitas. Que yo haya visto del presupuesto, no tienen pensado avanzar en duro para los 60 millones de dólares de los que estamos hablando, que en esa época salía de la Ruta 34. Enrique, la consulta, la otra de Lorena, entonces era ¿en qué estado está el proyecto? No, obviamente que desde un punto de vista legislativo está presentado y ahí quedó, porque eso tiene que pasar obviamente por la Comisión de Energía, que es obviamente la comisión cabecera, y también por presupuesto. El gobierno nacional sí, obviamente, que en este marco y en este estado de situación del que estamos hablando, está intentando interceder en esto, lo ha hecho mediante decreto con algunas cuestiones particulares, de la misma forma que lo hizo, no sé si ustedes recuerdan, con Wi-Fi y la telefonía celular. Es decir, nosotros presentamos proyectos para que se declaren como servicios públicos. Esto no es, obviamente no es lo ideal. Lo ideal es poder repensar de alguna manera o barajar y dar de vuelta en la idea de lo que es un desarrollo, en este caso de telecomunicaciones, o lo que es un desarrollo, en este caso, de red de gas natural. Ahora, hasta que eso no se dé, tenemos que intentar hacer una reducción de daño hacia las personas y hacia los sectores que encima de que no tienen la culpa de no tener gas en red, terminan pagando el plato doblemente. Entonces, por una deficiencia en algún punto del Estado. Y eso es profundizar una dinámica de desigualdad y de falta de sentido común. Entonces, claro que para el Estado es complicado porque hay tal cantidad de zafarrancho de subsidios en la Argentina, sin ningún criterio, que hace difícil esto. Ahora, evidentemente, es parte de un debate que está teniendo el gobierno nacional en este momento. Dicen que puede venir una quita de subsidios monstruosa, sobre todo se entiende que para los sectores que están mejor económicamente. Eso no sería una locura, sería algo muy, muy razonable, digamos, en tanto y en cuanto eso tenga un correlato con el desarrollo que necesitamos de esta infraestructura para el desarrollo de un modelo productivo, ¿no? Es decir, las fábricas, bueno, cualquier emprendimiento, lógicamente, que hacen
la cuestión mucho más compleja y obviamente que desde un punto de vista de la competitividad perjudica muchísimo a quienes no tienen acceso al gas. Bueno, ya estamos prácticamente con el tiempo cumplido de lo que habíamos previsto. Entiendo que no hay más consultas, por lo menos así no lo han planteado en el chat. Así que, bueno, quiero, en nombre del espacio de Los Molinos, nuevamente agradecerles muy especialmente. Me parece que ha sido sumamente interesante el recorrido porque desde, como les decía recién, desde lo macro hasta lo micro, se ha planteado una problemática que evidentemente tiene desigualdad por donde se la mire, digamos, y me parece que eso es lo más preocupante. Decía, en nombre del espacio, quiero agradecerle especialmente a quienes han expuesto, como Verónica, como Enrique y como Marcos, y a todos y cada uno por haber participado y por haberse quedado escuchando sobre esta temática. Sentimos, desde el espacio, por lo menos en lo personal, siento que hemos cumplido con esa idea que es pensar, tratar de debatir y acaso obtener algunos acuerdos sobre cuestiones que nos repercuten directamente a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias otra vez y bueno, vamos a dar por terminada la actividad. Muy amables.